este tema de Lucas que está siendo muy especial. Estamos en ese trayecto final del Evangelio de Lucas, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Estamos en esa parte final y me llama mucho la atención porque Lucas es el que aborda de manera más amplia y más detallada esta parte final de la vida y ministerio de Jesús. Entonces, los que han seguido con diligencia, con entusiasmo la lectura del Evangelio, les quiero contar, llevamos 2 años en el Evangelio de Lucas. 2 años estudiando este Evangelio. Y ha sido muy especial, entonces ya siento como tristeza de terminar de predicar de Lucas. Pero ha sido muy fascinante poder aprender de Jesús, de sus enseñanzas, de su labor aquí en la tierra, de su predicación, de su amor por las personas, de su misión de venir y salvar lo que se había perdido. Entonces, ha sido muy especial. Y hoy vamos a hablar, el título de mi sermón es Asesinado por medio de hombres malvados. Se llama así. Obviamente no vamos a ponerle títulos bonitos a esta parte final porque es muy difícil. No creo que para los discípulos en el primer siglo fue bonito ver a su maestro sufrir de la manera que sufrió. Hay una frase de Agustín de Hipona con la que quiero introducir mi sermón. Dice: Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. Y la verdad, la Escritura habla de que Jesús fue un hombre acostumbrado al dolor, acostumbrado al sufrimiento. Y hoy vamos precisamente a hablar de eso, de los padecimientos de nuestro Salvador. Vamos a ir a Lucas 22. Tenemos bastante trabajo que hacer el día de hoy, así que les pido que pongan sus celulares en silencio, modo avión, modo no molestar, lo que sea que tengan. Y vamos a concentrarnos en estudiar la palabra de Dios porque tenemos bastante trabajo el día de hoy. Así que les pido que estemos muy concentrados, muy metidos en las Escrituras y poder escuchar la predicación del día de hoy. Lucas 22, versículo 63. Vamos a ir leyendo por secciones, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a leer hasta el versículo 71 y luego tomamos el capítulo 23 hasta el versículo 25. Dice: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo o ante el Sanedrín. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús le contestó: si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Versículo 70. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonio?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Vamos hasta ahí. Y esta parte, obviamente esta parte final, Lucas continúa narrando de forma amplia y detallada los padecimientos de la pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a abordar 3 de esos padecimientos relacionados con las personas responsables de su juicio y posterior asesinato. Ahora, es importante tener en cuenta algo. ¿Por qué los evangelistas, por qué los apóstoles tienen tan presente la pasión y muerte de nuestro Salvador? ¿Por qué?
¿Por qué para ellos es tan relevante o fue tan relevante? ¿Por qué ellos delinearon el evangelio, el cristianismo, con esta doctrina tan importante? Porque de alguna forma o de cualquier forma, los padecimientos de nuestro Salvador son la columna vertebral de nuestro cristianismo. Es decir, muy seguramente por la fe en Cristo vamos a ser perseguidos. Por eso oraba como oraba esta mañana aquí al frente de ustedes, porque hay hermanos en otras partes del mundo que no tienen esta oportunidad, que reunirse en una reunión como esta de 3 o 4 personas significa literalmente poner en riesgo sus vidas. Pero ellos lo hacen ¿por qué? Precisamente por esto de lo que hemos venido hablando. Los padecimientos de Cristo son la inspiración para vivir el cristianismo de la forma en que lo tenemos que vivir y de la forma en que se ha vivido. Los mártires cristianos del primer siglo siempre tuvieron en mente a su Salvador. Vivieron, sufrieron y entregaron sus vidas porque fue lo que su maestro hizo. Vamos solamente para ver un ejemplo de eso. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Versículo 20. Dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y tal vez podemos leer esa escritura suprimiendo lo que eso realmente significa. No, ahí no habla de los sufrimientos de Jesús como tal, sino de otra cosa, seguir su ejemplo de vida. Su ejemplo de vida fue el sufrimiento. Su ejemplo de vida fue que fue un hombre, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Esa fue su vida. La vida de Jesús fue esa, para que sigamos sus pasos. ¿Cuáles pasos? Los pasos de su sufrimiento. Evidentemente, también la ética de su fe, la ética de sus enseñanzas, pero vamos a sufrir, querámoslo o no. Vamos a ser perseguidos en menor o mayor grado, querámoslo o no. Va a pasar. Entonces, creo que es importante que nosotros consideremos esto muy seriamente, como algo necesario para el desarrollo de nuestra fe. El primero de esos padecimientos, narrado por Lucas, es concretamente la burla de los soldados, que lo acabamos de leer en el versículo 63 al 65. Luego de la negación de Pedro, que fue uno de esos eventos verdaderamente dramáticos, que obviamente Jesús tuvo que haberlo sufrido muy fuertemente, Jesús tiene que soportar las burlas y maltratos por parte de los hombres que lo custodiaban. Los tratos ejercidos contra Jesús fueron en realidad actos de suma crueldad. Jesús fue tratado como un esclavo cualquiera, como un criminal que había cometido un crimen horrendo, digno de muerte y de todas las crueldades habidas y por haber. Fue tratado de esa forma. El maltrato al que es sometido Jesús ciertamente no tiene parangón en la historia de la humanidad. No porque gente inocente no haya sufrido injustamente y se le hayan violado sus derechos. De hecho, ha pasado. Sino porque en este caso es Dios hecho carne, Dios Hijo, sufriendo la violencia de personas que no supieron reconocer en Él su divinidad. Tal vez jamás se dieron cuenta frente a quién estaban, de quién se burlaban y a quién injuriaban.
Jamás comprendieron que Él estaba siendo maltratado injustamente por causa de sus propios pecados y los de toda la humanidad. Como lo señala 1 de Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Estos hechos son más que una simple narración. Son eventos históricos que delinean con profundidad y verdad la historia del cristianismo. Como lo dije hace 8 días, sin esto el cristianismo simplemente sería una filosofía más entre todas. Esta es la columna vertebral, el eje del cristianismo. Por eso tú lo ves consistentemente y frecuentemente en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo. Isaías 53 es un relato de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. No pueden quedarse en las polvorientas calles de Jerusalén. Nos corresponden a nosotros. Deben ser reales, actuales y relevantes. Nos tocan invariablemente. El cristianismo contemporáneo, y lógicamente nosotros como parte activa, debemos abandonar la indiferencia y permitir que sus padecimientos vulneren y quebranten la dureza de nuestras tradiciones religiosas y de nuestros corazones. Y vivamos la pasión de nuestro Salvador con profunda sensibilidad y reverencia. Tiene que ser real para nosotros. Tiene que serlo. Si no, entonces la única explicación es que simplemente lo dejamos como parte de una tradición y no tiene mayor impacto en nosotros. Pero ciertamente esto está escrito para eso. No sé cuántos de ustedes vieron La Pasión de Cristo o lograron terminar de verla. Pero eso es ciencia ficción. Lo que tú ves ahí es ciencia ficción. Es efectos especiales y un montón de cosas que se hacen para que obviamente el actor no sufra, está actuado. Y hay un dicho que dice que la realidad supera la ficción. Pero sé de personas que no lograron terminar de ver la película porque es demasiado crudo. La película es cruda. Ahora imagínate lo que nuestros hermanos y el mismo Jesús tuvieron que padecer. No puede quedarse simplemente como un presupuesto histórico. Tiene que ser parte relevante, actual, de lo que nosotros pensamos como cristianos. Esto tiene que ser primero. Tiene que dejar de ser solo una historia de hace 2000 años. Tiene que ser profundamente real para nosotros como lo fue para sus discípulos y como lo fue para un profeta 750 años antes de Cristo, Isaías, quien escribió con una impresionante sensibilidad lo que el Mesías Salvador habría de sufrir. Y en un versículo describe sus padecimientos. Isaías 53:3: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. 750 años antes de Cristo. Un profeta vive la realidad de la cruz. La pregunta que yo frecuentemente me hago es: ¿cómo vivimos nosotros, cristianos contemporáneos, la realidad de la cruz? ¿Qué diferencia hace en nosotros? Profundamente. Para muchos de nosotros simplemente se quedó allá en Jerusalén hace 2000 años. Para muchos hoy es simplemente una tradición. Hoy se celebra Domingo de Ramos. La mayor preocupación es simplemente no hacer los ramos, para evitar que se
dañe la palma con que se hacen los ramos. Pero más allá de eso, más, o sea, hay que cuidar que no se dañen las palmas. Eso se va a destruir. La pregunta es, ¿qué trascendencia tuvo para nosotros la entrada triunfal de Jesús hace 2000 años a Jerusalén? Porque eso es lo que se celebra hoy. Jesús entró triunfante a Jerusalén. ¿Cómo está entrando Jesús a nuestra vida? ¿Triunfante? ¿Es Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Es Jesús lo más importante para nosotros? ¿O es simplemente un personaje nada más en la historia? Es lo que nosotros necesitamos pensar. Fue tan real para Isaías, tan impresionantemente real, que es difícil comprender cómo nosotros hemos dejado en el pasado una historia que determina no solo nuestro presente, sino nuestra eternidad. El problema es ese, que esta historia determina nuestra eternidad. Nuestra fe en Cristo determina dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Porque contrario a lo que muchos piensan, nuestra vida no termina aquí. Después de nuestra muerte, nuestra vida continúa en otro lugar, dependiendo de la fe que tuviste acá o de la fe que no tuviste. Depende de eso. Ah, pero ¿cómo yo sé si nadie ha regresado? No importa. Esa pregunta la resolvió Jesús en Lucas 19, ¿se acuerdan? Con el hombre rico y Lázaro. Jesús, maestro, señor Abraham, dile a mis hermanos, manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos, les advierta para que ellos no vengan a este fuego de sufrimiento. Y Abraham les contesta, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso, porque si no les hacen caso a ellos, no van a cambiar a si un muerto resucite. Y el gran problema es ese. ¿Qué tenemos? La Biblia. El testimonio que necesitamos está en las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que eso es real, que la historia de Jesús fue real, que no fue un cuento, que no fue una fábula, que esto realmente pasó. Que nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Él. Muchos se van a burlar, como lo hicieron los soldados, de nosotros. De hecho, en segunda de Pedro se habla de eso. ¿Qué hubo de la venida de nuestro Salvador? ¿Qué hubo de la venida de Jesús? En esa época, ¿no? No ha llegado, no era que venía. Muchos se van a burlar. Muchos no van a entender frente a qué están cuando ven a un cristiano. No lo van a entender. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque desafortunadamente estamos en un momento en la historia, como lo he dicho en otras ocasiones, en que la teología como tal cambió, en que la antropología del Evangelio y la teología del Evangelio cambiaron tanto que hoy es difícil reconocer el Evangelio que se predica afuera como el Evangelio de la Biblia. Es difícil reconocerlo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque esto determina nuestra eternidad. Tal vez mucha gente va a creer por la predicación nuestra. Amén. Pero lo importante aquí es no desanimarnos, no perder la fe.
no tirar la toalla. Los padecimientos de Cristo nos inspiran a eso. Jesús se mantuvo firme a pesar de la oposición que recibía. Y Hebreos 12 habla de eso. Que meditemos en estas cosas. ¿Para qué? Para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo, sino que nos mantengamos firmes. Sí, estamos en una época de profunda increencia. En una época donde esto es irrelevante, incluso en muchos púlpitos cristianos. De esto ya no se habla. Se habla de vida coaching, que es mucho más relevante, por lo menos para ellos. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando del padecimiento de nuestro Salvador, que padeció por nosotros para que nosotros sigamos sus pasos. Piénsalo, esa predicación de vida coaching, ¿cómo sería en Afganistán? Eso es un reto que lanzo ahí, ¿no? ¿Cómo harías para predicar vida coaching o predicación coaching en Irán, en Afganistán, en Siria? Que una reunión de domingo puede ser tu última reunión. Necesitas algo más profundo, de más peso, de más fuerza, de más fuego, que aún te lleve a aceptar la muerte como una posibilidad. Necesitamos ese evangelio que realmente cambia vidas, no un evangelio de paja. Necesitamos el evangelio de Cristo, que nos lleva a la salvación, que nos hace personas fuertes, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la adversidad. Ese evangelio es el que se necesita predicar el día de hoy. Ese evangelio, como dice John MacArthur, hace corazones suaves. Amén. El otro endurece los corazones, porque se trata de nosotros, no de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Piensa. Yo pienso en Jesús. Cuando estaba preparando estos mensajes, demoro horas meditando en lo que Él vivió, tratando de entender, profundizando en cómo eso tiene que cambiar mi propia vida, mi propia existencia. Porque el evangelio primero se me predica a mí antes de yo poderlo predicar aquí. Así es. ¿Cómo eso me confronta con mi propia realidad? Yo le tengo miedo al sufrimiento. Claro. Por eso lo hablo con tanta convicción, porque yo mismo le tengo miedo. ¿Quién no le tiene miedo? Todos le tenemos miedo. Yo le tengo miedo. Tengo miedo a sufrir, tengo miedo a enfrentar situaciones difíciles. Tengo miedo de eso. Nunca ha sido fácil para mí. Y cuando hablamos de estas cosas es desafiante, profundamente desafiante para mí. Ustedes no saben cuánto tengo yo que orar para simplemente no dejarme llevar por las ideas de este mundo y aceptar, ok, este es el evangelio y este es el evangelio que me va a llevar al cielo y este es el evangelio que necesito y este es el evangelio que ustedes necesitan. Mi oración siempre por cada uno de ustedes es que seamos cristianos maduros, seamos cristianos sólidos. Y si tú nos visitas por primera vez, eso es lo que nosotros queremos acá. No tengo nada en contra de las emociones, porque sentimos y es natural sentir. Tengo todo en contra del emocionalismo, de vivir un cristianismo de experiencias que te lleva a ser superficial, que te lleva a ser frágil, que no te lleva a ser maduro.
Y tenemos que dejar a un lado el kinder cristiano y comenzar realmente a buscar la madurez en nuestro caminar como cristianos. Porque créanme, hermanos, cuando llegue el sufrimiento, vas a anhelar que este evangelio se te haya predicado. Amén. Porque las experiencias van a ser tan insuficientes. Y la experiencia del dolor y de la persecución y del rechazo y del abandono van a ser tan fuertes que vas a estar agradecido de haber escuchado algo que confrontó tu corazón y que te ayudó a ser fuerte. Eso va a pasar. Y yo agradezco profundamente poder ser confrontado con estas cosas, porque es el evangelio que necesitamos. El segundo padecimiento está conectado ya no con los soldados, sino con el Sanedrín. Versículos 66 al 71. La entrevista con los ancianos del pueblo. Lucas nos informa que al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. El Sanedrín tenía que esperar a que saliera el sol para procesar a un acusado y dictar la sentencia de muerte contra él, según la Biblia de Estudio NBI. Sin embargo, todo el juicio de Jesús fue irregular y fuera de toda legalidad. Fue el juicio más injusto que nosotros podemos leer en parte alguna. El único ser justo sobre la faz de la tierra estaba experimentando todo el peso de la injusticia por parte de autoridades que debían ejercer su autoridad con rectitud y transparencia. Mucho más aún siendo autoridades religiosas. Boles señala al respecto: los interrogatorios y juicios ante Anás y Caifás la noche anterior habían sido ilegales, ya que el Sanedrín judío no se reunía de noche para tratar asuntos legales. Y se reunieron esa noche. Odiaban a Jesús, querían verlo muerto. Esto no era un asunto espiritual, era otro tema. Así que tan pronto como amanece, se reúnen en sesión solemne para darle carácter oficial a lo que ya habían decidido hacer. Era obvio que lo que este Sanedrín quería era ejecutar a Jesús. Desde hacía mucho tiempo estaban detrás de él con el propósito de eliminarlo y no iban a desaprovechar esta oportunidad. El interrogatorio inicia con una pregunta respecto a su divinidad. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. La pregunta era evidentemente capciosa y maliciosa, como todas las preguntas que le hacían. La pregunta estaba diseñada para incriminarlo en el marco del juicio que le habían iniciado. Sin embargo, Jesús le responde de una forma que ellos no esperaban. Sin lugar a dudas, no echó sus perlas a los cerdos y le respondió con plena autoridad y mucha sabiduría. La declaración que hace Jesús en el versículo 69, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, es sin lugar a dudas una afirmación de su propia divinidad. Amén. Esta es una predicción del Salmo 110, 1, ustedes lo pueden leer en sus casas, y de Daniel 7, 9 al 14. Los líderes judíos deberían haber entendido las palabras de Jesús a la luz de estos dos pasajes del Antiguo Testamento, pero no lo hicieron o no lo quisieron hacer. Más adelante vamos a ver que sí entendieron. Jesús claramente está reclamando ser el Mesías, puesto que en él se están cumpliendo todas las profecías. Jesús está diciendo claramente que después de la resurrección ascendería al Padre y ocuparía el lugar de honor que le corresponde a la diestra del Todopoderoso. Jesús está de pie, siendo juzgado como un criminal cualquiera. Pero después de la resurrección se sentará en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores a la derecha del Padre, compartiendo y ejerciendo su poder como Dios. Eso es lo que
está diciendo en ese versículo 69 que ellos aparentemente no entendieron, pero que sí entendieron. La pregunta que nuevamente hacen los miembros del Sanedrín da cuenta que solapadamente entendieron lo que Jesús quiso afirmar. Cuando preguntan, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Sí entendieron. La respuesta de Jesús se toma como una respuesta afirmativa y deciden que no necesitan más testimonios. Ya tienen una confesión directa del delito. En Mateo 26:65, el sumo sacerdote exclama: "Ha blasfemado", y se rasga las vestiduras. Al sumo sacerdote no se le permitía hacer eso, según Levítico 10:6 y 21:10. Pero en esta ocasión se trataba de una circunstancia extraordinaria, y solo en ese caso era posible que ellos se rasgaran las vestiduras en señal de indignación. Pero no lo podían hacer por cualquier cosa. En este caso, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras porque lo que Jesús responde para él es una blasfemia. Por eso dice: "Ha blasfemado". Ahora bien, Jesús está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por quienes se han unido a Él por la fe. Primera de Juan 2:1 dice: "Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, o a un abogado, o a un paracleto, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros". En este momento, Cristo está a la derecha del Padre como abogado, como defensor. Pero llegará un día, el día final, que va a estar como juez. Vamos a Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y empezará el juicio. Hoy está como abogado, como intercesor. Y es interesante porque 1 Juan 2:1 dice algo. Él es el versículo 2, en 1 Juan 2:2 dice: "Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo". Él está como abogado en este momento. Un día va a estar como juez. Así que, si tú no te has unido a Cristo, verdaderamente, todavía tienes la oportunidad de hacerlo. Poniendo tu fe en Él, arrepintiéndote de tus pecados, bautizándote para el perdón de tus pecados y viviendo una vida de obediencia al Evangelio. Todavía tienes esa oportunidad, pero va a haber un día en que ya no va a haber esa oportunidad. Pero incluso, no necesariamente hasta que el día que Él vuelva. Cada día es una oportunidad. Cada vez que tú abres tus ojos en la mañana, es una oportunidad que Dios te brinda de acudir a la salvación. Así es. Si es que no eres un discípulo del Señor. Pero cada mañana, cada día es una oportunidad.
no desaproveches ese hoy del que habla la Escritura. Porque hoy está como abogado. Pero si tú mueres hoy sin Cristo, ya no va a ser tu abogado, va a ser tu juez. Entonces, el llamado que yo hago, en virtud de eso que estamos hablando, es a volvernos a Dios, a volvernos a Cristo, a no desaprovechar esta oportunidad. Él ahora está sentado a la derecha del Padre. Muchos de los que lo crucificaron y lo asesinaron nunca se volvieron a Él. Ahora es su juez. Una vez Él estuvo de pie delante de ellos, siendo juzgado injustamente. Ahora ellos están de pie delante de su trono, siendo juzgados. Las cosas cambiaron. Pero eso es relevante también para nosotros. Los que se burlan de ti, un día van a ser juzgados por el Señor. Así que tranquilos, no nos preocupemos por eso. No nos preocupemos por quienes nos persiguen. Por el contrario, si nos persiguen es porque estamos viviendo el cristianismo. Amén. Amén. Eso es increíble. Pero esos que un día te persiguen por ser cristiano van a tener que enfrentar a Cristo en su tribunal. Así que yo no me preocuparía mucho por esa persecución, sea lo que sea que estés pasando. Por la crítica, porque te digan evangélico, porque te digan pastorcito o hermanita o hermanito o lo que te quieran decir. Un día, sus caras van a estar tan pálidas como el papel. De ver a lo que se van a enfrentar. Y no es una amenaza, eso lo dice la Biblia. Amén. Que hasta los más valientes van a temblar. Entonces creo que es importante que nos demos cuenta frente a qué estamos nosotros, porque aún a veces nosotros como cristianos ni siquiera dimensionamos frente a qué estamos o parte de qué somos. Somos cristianos y eso nos debe hacer sentir orgullosos de lo que somos. Cristo jamás tuvo miedo de sufrir lo que vivió. Jamás. Él no tuvo miedo de enfrentarse al dolor o al sufrimiento. Su angustia más grande era ser separado de su Padre por causa de nuestro pecado. Esa era su angustia más grande. Pero él jamás le tuvo miedo a los hombres. Jamás. Entonces, esto nos debe inspirar a vivir un cristianismo mucho más desafiante, mucho más agresivo en el buen sentido, de no tener miedo, de no escondernos. Soy cristiano, ¿y cuál es el problema? Soy cristiano y estoy buscando hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Yo sé que a ustedes les han dicho cosas. De hecho, la semana pasada se bautizó Sandra Bedoya, la hermana de Cristina. ¿Está Sandra aquí? No vino. Se bautizó y estaba feliz esta mujer. Pero el mismo día que se iba a venir a bautizar, el día anterior, una señora de su edificio la estaba convenciendo de que no se bautizara. Eso va a pasar. Y entonces, ¿nos vamos a esconder? Ella le dijo, no, es que yo quiero hacer las cosas bien. No nos tenemos que esconder, somos cristianos. ¿Cuál es el problema? Porque aquí hay una alergia a los cristianos horrible. Yo no sé por qué se sienten tan amenazados, pero es una cosa rara. Es como, cristiano, tranquilo, yo no muerdo. Es una cosa rara, de verdad. Pero, ¿cuál es el problema? Creemos en Cristo. Amén. Profundamente en Cristo.
creemos en su palabra, creemos en las escrituras, creemos en sus promesas, creemos en el arrepentimiento, creemos en la rectitud, queremos en ser radicales con el evangelio. ¿Cuál es el problema? Amén. Bueno, Jesús no tuvo miedo de eso. Jesús se paró firme y habló la verdad, incluso a quienes lo estaban persiguiendo. Es por esta declaración de Jesús al Sanedrín judío que sus palabras cobran relevancia para nosotros como cristianos contemporáneos y como sociedad. Si un día todas las naciones van a ser juzgadas en su presencia, con cuánta seriedad y compromiso debemos tomar estas palabras de Jesús para nuestro propio presupuesto doctrinal. Hace poco escuché a un ex sacerdote decir algo así: la creencia de la vida eterna es solamente una creencia. Nadie ha regresado, dijo así. Así que disfruten la vida por si las moscas. Dijo, o sea, cállate la boca. Renuncia a esto, pero cállate. ¿Sí me explico? Porque lo siguen miles de personas y muchos son como borregos, pero no le creen a las escrituras. Yo creo que esto va a ser real. No necesito de que un muerto venga y se me presente para creer que va a haber una vida eterna. Yo creo en lo que la palabra de Dios me dice profundamente. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te explique por qué? Porque hubo gente, cristianos, que entregaron su vida por esto, sin haber visto nada de lo que hoy pretenden muchos querer ver. Murieron con la vista puesta en su Salvador, murieron por fe, creyeron en las promesas del Evangelio. No necesito de eso, necesito de la palabra de Dios para creer que la vida eterna es una realidad. Amén. Eso es lo que necesito. Y el tercer y último padecimiento tiene que ver con dos gobernantes malvados. ¿Quiénes? Pilato y Herodes. Lucas 23. Vamos a leerlo. Versículo 1. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Esas respuestas de Jesús era como: tú lo dices. Wow. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían: con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Y como hace un buen político, mira lo que dice el versículo 7. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él. Ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burla, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos políticos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernadores, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que no lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido a la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio.
Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les habló: pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Esta parte es la más dura. El Sanedrín, que se había reunido de madrugada, se levantó y llevaron a Jesús con Pilato. Este era gobernador de Cesarea, pero se encontraba en Jerusalén con el fin de evitar disturbios, puesto que un número elevado de judíos estaba en Jerusalén. Lo comienzan a acusar falsamente delante de Pilato. Todas las acusaciones eran falsas. Es obvio que el príncipe de paz jamás agitó a la nación. Nunca se opuso al pago de impuestos al emperador. Jesús afirmó ser el Mesías, pero jamás se señaló a sí mismo como un rey político o militar. Esta era otra falsa acusación. Pilato le pregunta si es el rey de los judíos. Jesús responde a Pilato: tú mismo lo dices. Y procede a explicarle a Pilato que su reino no es de este mundo, junto con otras declaraciones igual de controversiales y categóricas. Esa parte la tenemos en Juan 18, 34 al 37, un poco más amplia. Ustedes la pueden ver allí. Es interesante que un hombre como Pilato, esto es lo que me llama más la atención, que no le importaba más que su política y cargo, reconociera la inocencia de Jesús. No encuentro en este hombre que sea culpable de nada. Sin embargo, los judíos insistían falsamente que con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Lucas continúa su relato diciendo que al oír respecto a Galilea, pregunta si Jesús es Galileo. Una vez se entera de que pertenece a la jurisdicción de Herodes, se lo envía a él, ya que en aquellos días Herodes también estaba en Jerusalén. Herodes Antipas, dice Lucas, se pone muy feliz de ver a Jesús, puesto que hacía tiempo que quería verlo por todo lo que se decía de él, y esperaba que Jesús realizara algún milagro delante de él. Lucas dice que lo acosaba con muchas preguntas, y que allí también estaban los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. ¿Qué momento tan difícil tuvo que haber sido ese? Sin embargo, Jesús se mantuvo completamente ajeno al acoso de Herodes y a las acusaciones de los judíos. Paul les dice al respecto: Jesús no estaba dispuesto a satisfacer la malévola curiosidad de Herodes. Y aunque no sabemos qué le preguntaba a Jesús, sí estamos seguros que Herodes no estaba interesado en conocer la verdad. Sin duda que eran preguntas necias, frívolas, como la persona que las hacía. Pero conociendo el motivo de Herodes, Jesús no le contestaba. Además, Herodes fue quien asesinó a Juan el Bautista. El silencio de Jesús es el silencio del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no se deja conmover por las amenazas de los hombres. Herodes, tal vez desilusionado por la actitud de Jesús junto con sus soldados, con desprecio y burla le pusieron un manto lujoso y lo enviaron de vuelta a Pilato. Según Lucas, ese día Herodes y Pilato se volvieron amigos después de un largo periodo de rivalidad. Pilato recomienda a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, porque no encuentra culpable a Jesús de nada de lo que lo acusan. Pilato les dice que al parecer Herodes tampoco lo encuentra culpable porque se lo ha devuelto, y les informa que Jesús no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Pilato decide entonces darle una paliza y devolverlo a los judíos. Sin embargo, todos piden que se lo lleve y que suelten a Barrabás. Este último sí era un delincuente, y piden que se crucifique a Jesús. Por tercera vez, mira la insistencia de Pilatos. Les habló: pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. En realidad es impresionante que Pilato reconociera algo así. Claro está que no era debido a su virtud, él mismo era alguien absolutamente malvado, pero para la historia quedó el precedente de un grupo de compatriotas suyos que, a pesar de su inocencia, decidieron asesinarlo crucificándole.
En Mateo 27, 24 a 25, Pilato se lava las manos y se declara inocente de la sangre de Jesús, a lo que los judíos responden: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No supieron lo que estaban diciendo. Ni Pilato ni los judíos eran inocentes de la sangre derramada por Jesús. Nadie es inocente en ninguna época de la historia. Jesús murió por los pecados de los malvados, y eso te incluye a ti y a mí. Así es. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Nadie, mis queridos amigos y hermanos, es bueno. Porque si tú eres bueno, entonces Jesús no murió por ti. Porque Él no vino a justos, sino a pecadores. Nadie es bueno. Nadie. Todos somos malos. No hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Todos necesitamos reconocer que somos malos. Así es. Y es importante también reconocer nuestra responsabilidad en la muerte de Jesús. Él murió por los pecados de la humanidad, y ese sacrificio exige una respuesta de parte nuestra. La predicación de Pedro a la multitud reunida en Jerusalén en Hechos 2, 36 al 39 apunta hacia esa responsabilidad. Mientras nuestra humanidad siga presente, mientras sigamos viviendo en este mundo y Jesús no haya regresado, seguimos siendo responsables de esa muerte, y ese sacrificio exige que muramos a la causa que crucificó a Jesús, es decir, al pecado, y vivamos para la justicia. Primera de Pedro 2, 24. La parte final de este relato es bastante triste. Lucas señala que finalmente Pilato cede a las exigencias de los judíos y decide soltar a Barrabás, que era en verdad un delincuente, y dejar que hicieran con Jesús lo que quisieran. Es interesante que un hombre malvado sí reconoció la inocencia de Jesús. No en virtud de su propia justicia. Tal vez fue algo que Dios quiso mostrar. Pero sus compatriotas, sus hermanos judíos, jamás vieron en él al Mesías. La pregunta ahí, en esta parte, en el contexto nuestro, es: ¿qué vemos nosotros? ¿Simplemente a un hombre que murió en un madero hace 2000 años? ¿O a nuestro Salvador? A un hombre justo, inocente, que murió por nuestras maldades y nuestros pecados. El problema de este mundo, mis queridos hermanos y amigos, no es la crisis financiera o la crisis política. No. El problema de este mundo es nuestro pecado, que ha puesto una distancia enorme entre Dios y nosotros. Pero Cristo murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Esa fue su obra. Y ese sacrificio exige una respuesta de parte nuestra. En Hechos 2, 36 al 38 los judíos entendieron. Y aún le preguntaron conmovidos: ¿qué debemos hacer? Después de que les hablan de estas cosas que estamos hablando hoy día. Pedro responde: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados, y Dios les dará su Espíritu Santo. Es la misma respuesta que Dios espera el día de hoy. Que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, que demos la espalda al pecado y nos volvamos a Dios, y vivamos para la justicia. Que muramos al pecado, porque es el pecado lo que tiene esto como lo tiene. No son errores, no son simples fallas, es pecado. El pecado es el cáncer de esta sociedad. Es lo que está haciendo que esta sociedad se caiga a pedazos. Que tu familia, que la mía, que tus amigos, que mis amigos estén muriendo en medio de la podredumbre del pecado. Y ya alguien entregó su vida por eso. Así que este evangelio exige una respuesta. Los padecimientos de Jesús antes de su crucifixión nos hacen recordar que a pesar de las acusaciones,
Él era inocente. Que el justo murió por los injustos, el inocente por los culpables, que siendo sin pecado fue hecho pecado, para que con su sangre pagara el precio de nuestras agresiones y delitos. Que ese sacrificio no se puede reducir ni encuadrar en el marco de una tradición, porque es un sacrificio que sigue exigiendo una respuesta. Muchas gracias, muy amables.